les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, nueva edición de Lo que se viene en televisión. Daniel, muy buenas noches para vos. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas noches a la audiencia. Bien, vamos a tener un programa en donde vamos a estar hablando de distintos temas, algunos de ellos relacionados con esta situación del COVID. Vamos a estar hablando con la experiencia de lo que significa lo que está pasando en Europa. Y fundamentalmente otra manera de ver el proceso que tiene que ver con cómo enfrentás el COVID, ¿no? Vamos a estar hablando con un especialista, un médico argentino, por otro lado, radicado allí en Suiza, y que nos va a contar su experiencia, la experiencia hecha en ese país, y fundamentalmente cuáles son los criterios que tienen que ver con cuarentena sí, cuarentena no. Recordemos que Suecia es uno de los países que ha determinado tener rebaño, el contagio de rebaño. No se ha parado la escuela, no se ha parado la economía, y vamos a charlar con con el doctor Cristian Duré respecto a esa situación. Son minutos nomás. Bien, después vamos a estar hablando con Juan José Sagardía, representante de Jerárquicos. Esto tiene que ver con un enfrentamiento puntual que hay entre las obras sociales y los sanatorios respecto de temas que tienen que ver con costos vinculados al control del COVID. Por un lado, el hisopado que le están exigiendo a quienes tienen obras sociales, y por otro lado, la realización de una placa de tomografía computada que está más o menos calculada en el orden de lo que significa un día de internación. Por lo menos ese es el cálculo que hacen los dueños de los sanatorios, que en todo caso reducen, digamos, la situación a lo que es la práctica de lo que compran y venden, ¿no? Y nosotros por ahí podemos comprar otra cosa, unas palabras en radio, unos segundos en televisión, pero ellos compran y venden días de internación. Hablaremos con el titular de ADUL y bueno, están de paro, y hablaremos también, le preguntaremos cómo ve la situación hacia adelante. Ellos vienen golpeados desde, el gobierno anterior, y pareciera ser que el presupuesto del 2021, el presupuesto nacional, en todo lo que se tiene que ver con estudios, es menor que al del año pasado. Sobre ese tema estaremos hablando. Una legisladora de la provincia de Santa Fe, Cecilia Arcano, es del grupo FE, se contagió de COVID y fue tratada con ibuprofeno. Nos va a contar su experiencia, nos va a contar qué es lo que entiende, en todo caso debería hacerse desde el punto de vista complementario para que esto llegue con la masividad que corresponde para enfrentar la crisis sanitaria. Ustedes recordarán, si siguen el programa, hemos tratado el tema del ibuprofeno aspirado y que se apruebe en la provincia de Santa Fe. De hecho, ya está aprobado, pero hablaremos con la diputada respecto a qué sintió ella o qué efecto tuvo utilizar este sistema de ibuprofeno aspirado respecto a su estado de salud. Los auspicios y el desarrollo del programa. Bueno, en Suecia está el doctor Cristian Duré, un médico emergentólogo, un investigador de aquí de la Argentina, de la provincia del Chaco. Hace unos cuantos años que está radicado allá y le agradecemos muchísimo que en todo caso nos esté atendiendo y nos permita este intercambio de información relacionada con qué es lo que está pasando en Europa, qué tratamiento hicieron los suecos, que en todo caso les permitió afrontar con mucho éxito esta situación. Muy buenas noches a usted. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Bueno, Cristian, ¿cuál es la situación hoy en Suecia respecto al COVID? Como bien usted lo informó, como ustedes lo informaron, Suecia nunca tuvo un confinamiento estricto. Lo que sí hubo son recomendaciones, pero los chicos siempre fueron a la escuela, los adultos siempre fueron a trabajar, y se logró. Hoy en día la curva de mortalidad es casi inexistente. Antes de ayer hubo un muerto, ayer hubo 4 muertos que daban resultados de COVID positivo. No quiere decir que hayan muerto justamente por el COVID, pero tenían un resultado positivo en alguno de los estudios. Teniendo la gente afuera, permitiendo que los chicos vayan a la escuela, lograron
crear lo que se llama la inmunidad de rebaño, y en ese caso las personas mismas tienen un sistema inmunológico capaz de afectar la letalidad de este virus, ¿no? Esa es la situación actual. Justamente ahora, a partir del 1 de octubre, van a permitir que la gente visite a los ancianos en los geriátricos, y ya se van a levantar las restricciones de 50 personas, porque tenía una restricción de que podía haber congregaciones de hasta máximo de 50 personas, y eso ya se levanta también. O sea que una vida bastante común y corriente en todo este tiempo. Bueno, de cualquier manera, convengamos en que desde el punto de vista social, por un lado desde lo cultural, por otro lado por nivel de vida, evidentemente ustedes estuvieron en condiciones como sociedad de enfrentar en esas condiciones el COVID. Distinta es la situación de Argentina, distinta es la situación también de tu provincia natal, del Chaco, ¿no? En donde encontramos una situación bastante débil y fundamentalmente un conjunto de inconductas e incoherencias, tal vez en el momento de los procedimientos sociales, que determinaron un ciclo de contagios muy significativo. Yo creo que Suecia fue estricto con las recomendaciones. Las recomendaciones eran: si estás enfermo, quédate en la casa. Si vivís con un familiar que tiene una enfermedad importante o que es mayor de edad, trata de, si tenés algún tipo de síntoma, de no estar cerca de tu familiar. La verdad que yo no sé qué hubiese pasado, y esto creo que ninguno de nosotros sabemos, qué hubiese pasado si íbamos con las mismas recomendaciones en este caso Resistencia Chaco, ¿no? Si le hubiésemos pedido a las personas de Resistencia de la misma forma, la mayoría de las personas me dicen, bueno, la gente no hace caso. Pero nunca tampoco se les ha pedido que hagan caso. Entonces, la verdad que realizar no sabemos, es imposible saber si ellos hubiesen hecho caso o no, porque no lo hicieron, nunca pidieron. Lo que Argentina fue encerrar, y es obviamente que el encerramiento de Argentina va a seguir provocando más muertes. Cuanto más encerrado estás, más muerte vas a tener. Claro, nosotros comenzamos a estar en cuarentena de una forma muy temprana, viendo lo que estaba sucediendo en Europa. Y eso, bueno, ha determinado que esa cuarentena sea para preparar el sistema sanitario argentino, que realmente no estaba en buenos términos. Refiriéndome al sistema sanitario de ustedes, del hospital donde te toca trabajar a vos, ¿cuántas camas de terapia intensiva hay por población? ¿Cómo podemos determinarlo para tener una idea? Para tener una idea, hay las camas de terapia intensiva necesarias para la población. En mi hospital tenemos aproximadamente 30 camas de terapia intensiva que, de acuerdo a las mediciones de riesgo que hicieron en este tiempo, habían aumentado a un nivel de 60 solo en mi hospital, pero eso porque en Estocolmo habían construido un hospital con 300 camas de terapia intensiva. Que nunca se usó. El hospital ese de 300 camas de terapia intensiva nunca se usó, y nosotros nunca estuvimos saturados. A mí me habían ofrecido 4 veces más mi sueldo para poder trabajar horas extras en ese hospital, que al final nunca se terminó usando. O sea que lo que hizo Suecia fue invertir mucho dinero en la prevención, ¿no? Y eso es algo que yo me hago la pregunta, y me gustaría preguntar a las autoridades por qué después de 6 meses, o cuál es el objetivo después de 6 meses, ¿no? Bien, Cristian, o sea, sí. Quiero preguntarte lo siguiente, porque en todo caso en el tema del contagio, tantas cosas que se dicen alrededor de esta experiencia, en donde por un lado gana el desconocimiento, por el otro lado se aprende, digo, ¿qué papel juegan los asintomáticos en una situación como la que vivieron los suecos? En esa condición, digo, los asintomáticos, ¿qué papel jugaron? Porque en todo caso podrían haberse acercado a alguna persona de riesgo sin saber que eran portadores del virus, ¿no? Exactamente. Los asintomáticos en realidad son personas sanas, que no están enfermas, y que son portadores del virus, ¿no?
Ellos son los grandes responsables de que nosotros hayamos tenido esta producción de anticuerpos. Para poner un ejemplo, yo soy una persona que tengo anticuerpos de COVID y nunca tuve una enfermedad, o sea, nunca estuve enfermo, sino yo fui portador del virus sin haberme dado cuenta. Y yo estuve en contacto con muchísimos de mis pacientes, obviamente con los protocolos que uno tiene, pero yo estuve en contacto con mis pacientes, estuve en contacto con mi familia, con mis hijos. Ninguno de mis hijos ni de mi familia se enfermó de COVID. Los asintomáticos son las personas que son responsables de que la inmunidad se haya podido producir. Bien, hablamos de inmunidad y empezó a suceder a nivel mundial de que, claro, habías transitado la enfermedad y después de unos meses volvés a contraer la enfermedad. O transitaste la enfermedad y a los 2 o 3 meses podés volver a tener COVID. ¿Cómo ven ustedes esa situación? Sí, hasta ahora parece las hipótesis son que el COVID se puede comportar como una gripe, como el virus de la gripe, que uno puede vacunarse contra la gripe, pero al año siguiente o al segundo año uno puede volver a contagiarse de gripe porque la inmunidad no perdura a largo plazo. Entonces esa es la hipótesis que hay hasta ahora. Pero justamente sin tener una vacuna, la solución es que uno cree su propia inmunidad, ¿no? Bien, Cristian. O sea, exponiéndose al virus. Cristian, bueno, eso es una cuestión aconsejable, digamos, para quienes en todo caso son personas sanas o son personas que no tienen problemas que se le pueden presentar en el caso de contraer la enfermedad. Pero, exactamente. Pero planteo, digo, el proceso que tiene que ver hoy con lo que está viviendo Europa en general, en donde hay una ola de contagio significativo en España, también eso está sucediendo en otros lugares de Europa. ¿Esto qué representa desde la perspectiva de la convivencia de esa sociedad con el virus? Cada país aplica su propia política en cuanto a la lucha del virus. Algunos de esos países que usted mencionó eligieron abrir, cerrar, exponer a la población cuando ven que hacen sus estudios y la población hay un riesgo de exceder los sistemas sanitarios, vuelven a no permitir la circulación. Entonces cada país tiene su política, ¿no? Ahora, ningún país hizo lo que hizo Argentina. Todos trataron de convivir con el virus, o mejor dicho, todos tratan de convivir con el virus en la mayor medida posible. Y en cuanto a lo que usted me dijo de exponer a la población, es justamente eso, las personas que se puedan exponer. Por ejemplo, los niños. Los niños tienen una mortalidad casi inexistente, no existe muerte de niños por COVID. Es más probable que el niño muera en un accidente de tránsito que muera por COVID. Los niños deberían estar afuera, justamente creando inmunidad. Ahora, cuidar a los ancianos, eso sí se debería hacer. Pero en ese caso podríamos aislar ancianos y no aislar niños. O sea que las estrategias deberían pensarse o deberían variar de acuerdo al tiempo, ¿no? Justamente como la mayoría de los países como España, Italia, están tratando, porque ellos van variando sus estrategias de acuerdo a los diferentes resultados que van teniendo. Lo que está claro es que si uno tiene un mal resultado, debería variar su estrategia. Y hay evidencia fuerte que dice que Argentina no está teniendo un buen resultado, porque las mortalidades siguen aumentando, el contagio sigue aumentando, y no solamente coronavirus, sino que también la pobreza sigue aumentando con los efectos secundarios que eso va a traer a la población a largo plazo, ¿no? Ustedes son una economía que no ha parado, digamos, no han tenido problemas económicos respecto a la situación de COVID. ¿Hay alguna estadística que tiene el gobierno sueco respecto a cuánta gente ha transitado la enfermedad? Yo recuerdo bien cuando comenzábamos con las primeras informaciones de Europa, Angela Merkel
de Alemania fue una de las primeras que dijo, mirá, Alemania se va a contagiar un 60 a un 70%, y de hecho así fue. ¿Ustedes tienen alguna estadística de cómo transitaron en Suecia este periodo? Sí, justamente es algo parecido a lo que dijo Angela Merkel. Como Suecia no testeó masivamente, la mayoría de los testeos fueron voluntarios o cuando íbamos a internar a algunos pacientes. Entonces es imposible saber cuántas personas están contagiadas. Ahora se dice aproximadamente que de 10 a 15 personas por cada testeo positivo está contagiada. Y es como dijo Angela Merkel y como lo dicen los epidemiólogos acá en Suecia. En algún momento de la vida uno se va a contagiar de coronavirus. Bien. Es así. Ahora, lo que hay que tratar es que ese contagio no sea letal, no sea mortífero. Y como el coronavirus, si uno no crea los anticuerpos, es letal. Y las personas ancianas o las personas enfermas no tienen la capacidad de crear esos anticuerpos, entonces en ellos sí habría que esperar una vacuna, ¿no? Bien. Cristian, quisiera preguntarte puntualmente respecto de este tema de los anticuerpos, si ustedes lo pueden ligar o lo han ligado o no al tema de la utilización de la donación de plasma como un instrumento que le permitía, en todo caso, digamos, tener un recurso de esa naturaleza y trasladar esa inmunidad de una persona que había estado infectada a otro que estaba sano. No, nosotros nunca utilizamos la transfusión de plasma en Suecia. ¿Y ibuprofeno inhalado? ¿Han visto también esa situación? No lo conozco. ¿No? Y yo trabajo en el hospital yo internaba, ahora casi no tenemos pacientes de coronavirus, o sea, en los últimos... Pero al principio yo internaba pacientes con coronavirus y nunca entendí que utilicen. ¿Y el tratamiento con qué se realizaba? Bien, Cristian, muchísimas gracias por la comunicación. Ahí lo tenemos, lo tenemos. Sí. Pensé que se había ido. Perdón. Sí. No, está. Cristian, yo te preguntaba... No, perdón. ¿Y el tratamiento con qué se hacía? Lo que hace se trata justamente... No hay tratamiento específico de COVID, todavía no hay algo que mate el virus. Lo que se trata son los efectos, lo que produce el COVID en el cuerpo, ¿no? El COVID produce microembolias, puede producir tromboembolismo de pulmón. Bueno, se trata del tromboembolismo de pulmón. El COVID produce una respuesta inflamatoria extremada. Bueno, se trata de esa respuesta inflamatoria extrema con, por ejemplo, corticoides, ¿no? Pero tratamiento específico contra el virus, para matar el virus, no existe. Ahora, tratamiento para los efectos del virus, sí. Y son bastante conocidos y son bastante aplicados acá en Suecia. Bien, o sea que una persona con coronavirus se la puede tratar. Tal vez al virus no se lo puede matar, pero tratamiento hay. Cristian, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Hasta luego. Bueno, muy bien. Cristian Duré, médico emergentólogo y también un investigador que es oriundo de la provincia del Chaco. Desde el 2012 está en Europa trabajando y bueno, nos trajo esta experiencia significativa que en todo caso nos parece interesante volcarla a la audiencia porque es una manera también en ese intercambio de aprender las diferentes experiencias vividas. En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios. Ayudas económicas hasta 250.000 pesos. Subsidios, seguros, 50% de descuento en farmacias. Financiación total en turismo. Ahorro en comercios y mucho más. Llámanos y asociate al 0800 444 1515. Búscanos en Facebook o ingresá a nuestra web www.redmutual.com.ar. Red Mutual, la mejor red de servicios. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión.
Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Guastavino e Invert atiende el mercado santo tomesino y zona de influencia. Avenida 7 de marzo 1563. Guastavino e Invert, líder inmobiliario en la región. Bien, y como, bueno, en la continuidad del programa vamos a estar conversando con la gente de ADUL, con la gente de los docentes universitarios. Y vos sabés que están prácticamente a punto de iniciar una serie de medidas de fuerza en todo el país. ADUL representa a los docentes universitarios de aquí del litoral. Y bueno, vamos a estar conversando con Oscar Vallejo, su titular. Oscar, muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Héctor? Bien, muy bien. Contanos en realidad por qué ustedes están decidiendo iniciar un paro de actividades, creo que es el lunes que viene, ¿verdad? Exactamente, el lunes 28 estamos en un paro de 24 horas. Tengo retorno. ¿Hablo sin problema? Te estamos escuchando, te estamos escuchando muy bien. Perfecto. Las razones del paro tienen que ver con dos cuestiones. Las cuestiones salariales y las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo tienen que ver con esta experiencia de la virtualización que nosotros venimos haciendo desde nuestros hogares, que implica haber puesto a disposición del trabajo nuestras computadoras, nuestros celulares, nuestras conexiones, y no hemos tenido ningún reconocimiento de esos gastos. La mayoría de los docentes ha tenido que incrementar su cuota de conectividad para tener más conexión, para poder sostener las clases. Han tenido que reparar las computadoras y muchos han tenido que comprar computadoras nuevas. Así que es urgente ese reconocimiento por los gastos en la virtualidad. Y por otro lado, la paritaria 2020 está ya vencida, si bien se hizo un acuerdo que nosotros como Federación de Acuerdo estaba vencido el 1 de julio de este año, y al día de hoy el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, ni el Consejo de Rectores, el SIN, ha convocado a una mesa de discusión salarial. Así que el paro tiene que ver con esos dos motivos fuertemente. El lunes 28 la forma del paro va a ser por un apagón virtual. Hemos resuelto en asamblea nosotros no salir a hacer manifestaciones callejeras por la situación de la pandemia y porque estamos trabajando fuertemente en protocolos que nos permitan cuidarnos, protocolos de bioseguridad, y es una irresponsabilidad salir a la calle en esas condiciones. Oscar, así que esa va a ser la modalidad. Oscar, han elevado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Daniel Delfino. ¿Cómo te va? Han elevado un petitorio respecto a esto que ustedes están planteando, y por otro lado, ustedes vienen teniendo problemas de pago realmente, o de sueldo, realmente desde hace mucho tiempo, no solamente desde esta gestión. Exactamente, nuestros paritarios ya han manifestado ante el Ministerio de Educación de la Nación, la Secretaría de Políticas Universitarias y el SIN la necesidad de la urgente apertura de la mesa de negociación salarial. Esperábamos que esta semana convocaran, finalmente no se convocó. Ustedes saben que también la paritaria de estatales está muy trabada. El ofrecimiento que hicieron a ATE y a UPCN fue rechazado. Nosotros entendemos que eso hizo que también el Gobierno Nacional diera también marcha atrás con la convocatoria a la mesa de negociación nuestra. Y efectivamente nosotros hace muchos años que venimos con la situación salarial atrasada. Esperábamos que con este gobierno no tuviéramos que pasarla de nuevo, y realmente la primera paritaria que hemos tenido con este gobierno, que fue en marzo, ya tuvimos un encontronazo donde el gobierno, con la anuencia de las otras federaciones, la CETERA, que tiene una como doble cara, decimos nosotros. Cuando discute la CETERA de manera central tiene una posición, y cuando la CETERA discute como parte de la discusión universitaria tiene otra, que es siempre ir a la baja. Entonces acordó con el Gobierno Nacional que lo que nos correspondía cobrar en marzo se distribuyera en 3 cuotas, y así
llegado a junio. O sea que lo que nos correspondía cobrar en marzo, lo hemos terminado de cobrar recién en junio. Por eso la paritaria debía empezar en julio, pero ni siquiera han cumplido eso. Oscar, esto representa desde todo punto de vista en la representación sindical un verdadero conflicto, por lo menos por lo que vos terminás de plantearnos, ¿no? Un conflicto de representatividad por un lado, un conflicto de reconocimiento de las autoridades nacionales sobre con quién dialogar en definitiva, porque me parece que este es un eje fundamental. No se van a poner de acuerdo si no hablan los que tienen que hablar. Exactamente. Hay un conflicto, como bien vos dijiste, de representatividad y de cuál es el rol que las demás federaciones juegan en la paritaria universitaria y preuniversitaria. Por eso digo, la CETERA tiene como doble discurso, ¿no? Pero también la CONADU, la FEDUN, la FACDUT han firmado y han dado su anuencia a que el gobierno no pague la cláusula gatillo cuando correspondía, que era en el mes de marzo, ¿no? Y al mismo tiempo, ahora hay que volver a discutir y estamos nosotros desde la Federación CONADU Histórica, como siempre, presionando y haciendo esta medida de acción directa para que las patronales, que es el Ministerio de Educación y el Consejo de Rectores, se avengan a escuchar las demandas y a escuchar que efectivamente nosotros no damos más, que el esfuerzo que hemos hecho es enorme y que además de ese reconocimiento simbólico que suele decirse, sí, los docentes hicieron esto, estamos orgullosos de nuestros docentes, ahora necesitamos el reconocimiento de salarios y el reconocimiento de los gastos. Oscar, en la práctica relacionada con el tema del dictado de clases y fundamentalmente en el otro tema que me parece que es todavía más importante, que es la toma de exámenes, ¿cómo han podido llevar adelante su tarea, fundamentalmente respetando lo que tiene que ver con la calidad educativa, ¿no? Haciendo que la docencia sea eficiente y que por otro lado la evaluación también lo sea? Nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme en términos del esfuerzo intelectual que significó la reconversión pedagógica de las formas presenciales a las formas virtuales, y hemos hecho un esfuerzo enorme en términos del sobretrabajo que eso significó, ¿no? Porque en poco tiempo hemos tenido que transformar todas las prácticas presenciales en prácticas virtualizadas. Y ese es lo que se está sintiendo ahora en el segundo cuatrimestre. Eso lo hemos hecho y nosotros hemos discutido y deliberado mucho con los compañeros y las compañeras docentes que estábamos dispuestos a hacerlo, era nuestra responsabilidad, se asumía con una responsabilidad, pero ahora las condiciones que en este segundo cuatrimestre, después de ya tener en nuestros cuerpos el primer cuatrimestre, es que no damos más. Y entonces ese es un conflicto latente, por eso es que ahora hay más solicitudes de licencias. La situación de los hogares está también bastante tensionada, porque cuando uno tiene que trabajar desde su casa sosteniendo las clases, todas las actividades hogareñas a la cual todos estamos obligados a permanecer en nuestros hogares se ven trastornadas, se ven trastocadas por la presencia de alguien que tiene que trabajar en condiciones de silencio, de atención constante, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea que es un clima realmente muy complejo. Aún así, las condiciones en las que nosotros hemos realizado el trabajo, entendemos que se ha mantenido la cuestión de la calidad académica. Eso es uno de los horizontes que nosotros siempre estamos defendiendo, y lo que nos llevó a ese puerto es la defensa de la libertad de cátedra. La libertad de cátedra se entendía inicialmente como un derecho político y nosotros en este tiempo la hemos transformado en un derecho del trabajo. ¿Qué quiere decir libertad de cátedra? Que los equipos de cátedra son los que han determinado qué contenidos se pueden virtualizar, qué condiciones se necesitan para tomar los exámenes, y hay cátedras que no han podido virtualizar parte de sus contenidos y no han podido tomar exámenes porque los contenidos, es decir, los saberes que hay que enseñar y que hay que evaluar, solo son transmisibles en condiciones de presencialidad, ¿no? Entonces, ahí esos exámenes no se han tomado, justamente resguardando esto que vos es la cuestión de la calidad. Bien, volviendo al tema salarial, que es donde quiero preguntarte, ¿cuánto están o estiman ustedes están atrasados en porcentaje? ¿Un aumento de cuánto ustedes? Nosotros desde marzo hasta aquí estamos entre un 12 y un 13% por debajo de la inflación, ya. Entonces, y a eso hay que sumarle que nuestra paritaria tiene que llegar a febrero del año que viene, ¿no?
Entonces, por eso lo que nosotros decimos es, nosotros ya tenemos encima ese atraso salarial. Necesitamos la recomposición de ese atraso y al mismo tiempo una paritaria realista que tenga en cuenta lo que va a ser la inflación y que el gobierno además respete esas cláusulas que en general se llaman cláusulas de actualización, cláusulas gatillo, en fin, digamos. Entonces, ese es el horizonte, no perder respecto a la inflación. Bien, también está el otro tema, porque desmenuzando el presupuesto que se va a empezar a discutir para el próximo año, lo que les asignan al sector de ustedes es un 0,43%, es realmente muy bajo lo que se va a dar para ciencia y técnica. El presupuesto que hay que mirar sería el presupuesto de ciencia y técnica y además el presupuesto universitario, que son al corresponder a dos ministerios que están separados, que tienen por supuesto un parentesco y una misma área de incumbencia, podríamos decir, son ministerios diferentes. Nosotros estamos diciendo que el presupuesto es escaso, que necesitamos que el presupuesto sea mejor, y esa es parte de la disputa política que tenemos en este tiempo. Ese presupuesto se va a discutir en el Congreso, como siempre, y esperamos que los legisladores y las legisladoras revisen el proyecto de presupuesto del Ejecutivo y que reconozcan para la universidad y para el sector de ciencia y tecnología el presupuesto que se necesita para levantar la universidad y el sistema de ciencia y tecnología de la situación de postración en la que nos había dejado el Macri, ¿no? Entonces, lo que no podemos aceptar es que se siga ajustando en esos sectores. Además, como todos sabemos, parte del discurso de la campaña de este gobierno fue que se iba a hacer un reconocimiento del sector de ciencia, tecnología y de la universidad. Y eso no lo estamos viendo en la práctica. ¿Ustedes entienden a esta altura de los acontecimientos que en todo caso la situación de crisis desde el punto de vista sanitario está jugando un papel determinante en esta conducta del gobierno, o creen que no hay una convicción lo suficientemente sólida como para sostener un recurso fundamental que es el conocimiento? Nosotros entendemos, para decirlo así, nosotros, todos los argentinos, todas las argentinas, sabemos las condiciones en que la pandemia está afectando las condiciones estructurales de la economía, ¿cierto? Eso es una condición real. Pero también sabemos que desde el punto de vista de la política y desde el juego de las disputas políticas y de las disputas distributivas, pensar en un futuro para este país es pensar en la educación y pensar en la ciencia y la tecnología. Y entonces lo que nosotros estamos diciendo y exhortando es a una disputa política acerca de cuál es el sentido del futuro que se quiere construir si se baja el presupuesto de universidad y si se baja el presupuesto de ciencia y tecnología. Entonces, a ese debate político educativo estamos convocando a nuestras bases, pero también a las legisladoras y a los legisladores. Es decir, la disputa política es la disputa por los recursos, sin duda, ¿no? Lo que nosotros entendemos es que cualquier proyecto de país necesita de la universidad y necesita del sector de ciencia y tecnología como sectores de punta. Si ustedes incluso, nosotros venimos de hacer un trabajo sobre el desarrollo de la COVID a nivel internacional, con el grupo de investigación en el que pertenezco y una red latinoamericana, y acá el papel de la ciencia y la tecnología ha sido fundamental en nuestro país. Bien. Ahora, lo que nosotros estamos viendo es que ese reconocimiento simbólico y ese papel que están jugando no tiene correlato de reconocimiento presupuestario, salarial, etc. Oscar Vallejo, gracias por este momento con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, muy bien. El secretario general de ADUL, de la Asociación de Docentes Universitarios del Litoral. Una breve pausa, ya venimos. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud.
La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Bien, como habíamos prometido, vamos a conversar con Juan José Sagardía, titular de Jerárquico Salud. Vos sabés, Daniel, que ha habido un conflicto concreto, puntual, entre los sanatorios y las obras sociales, como consecuencia de que los sanatorios, para ingresar a la gente ante la situación de contagio que se está registrando, están exigiendo un hisopado y están exigiendo una placa de tomografía computada. ¿Y eso lo pagaría la obra social? Eso es lo que dicen los sanatorios. ¿Pero hay un convenio para el pago de eso no sé, con la obra social? Vamos a ver qué dice la gente de Jerárquico Salud. Juan José, muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno. Buenas noches, Juan José. ¿Alcanzaste a escuchar el comentario previo? Bueno, ahí está. ¿Me escuchan ustedes? Sí, Perfecto, perfectamente. Perfecto, y te vemos perfecto también. Lo que ustedes comentaban del tema de los hisopados y otros estudios anexos que se le hacen a los afiliados, en este caso de nuestros, de la Mutual de Jerárquicos, los sanatorios han hecho por su cuenta, unilateralmente, impusieron esta clase de estudio, cosa que no está convenida, y todo lo que se hace en salud es todo en base a convenios, a códigos. Así que los sanatorios por su cuenta han hecho este trabajo y entonces generan una distorsión con nuestro asociado, con nuestro afiliado. ¿Por qué? Porque el afiliado no sabe nada, porque cuando consultan en la Mutual nosotros le decimos que es una práctica que no está autorizada. Entonces uno saca esta cuenta. ¿Por qué hacen ellos esta situación de hacerlo por su cuenta sin llamar a los financiadores y decirle, bueno, gente, acá vamos a tener que arreglar esto porque nosotros necesitamos tener un control del COVID, que sería por ahí hasta razonable. Pero también es razonable que afiliado que ingresa a un sanatorio le diga, yo quiero que ustedes me den un certificado de que ustedes no tienen COVID dentro del sanatorio, porque están ocurriendo cosas, ¿está claro? Así que, bueno, nosotros nos hemos negado a eso y sé que por ahí ha salido comentarios de parte de los dueños de sanatorios, de que, no sé, que nosotros estamos sentados arriba en la plata, que no les queremos reconocer. Y nosotros, todo lo que sea hacer un convenio, nosotros siempre estamos dispuestos, pero vamos por derecha. Nos tenemos que juntar las dos partes, como se hace todos los años. En el año nos reunimos 2 o 3 veces para mejorar los aumentos que ellos nos solicitan. Así que para nosotros es una norma tan natural que vengan y nos peticionen y nosotros poder contestar. No, ellos lo hicieron por su cuenta. Yo, si tengo que hacer cuenta, y no tengo por qué hablar por los demás, pero como sé que ellos están haciendo algunos comentarios como que los financiadores queremos estar sentados arriba de la plata, y la verdad, ellos son una hotelería de salud. No suena bien esto, ¿no? ¿Cierto? Sí. Hotelería de salud. No. Pero no deja de ser una hotelería. Y la hotelería de vacaciones está todo cerrado, los hoteles del país están cerrados. Lógicamente esta crisis, esta pandemia, lleva una crisis de empobrecimiento de la clase obrera y empobrecimiento de los que tienen un comercio instalado. Y un sanatorio, siempre hablamos de la salud, que es el derecho de los ciudadanos. Sí, pero no deja de ser un comercio, es un negocio. Y esta gente en los sanatorios hacen mucha inversión, la verdad. Entonces, bueno, todo se debe contemplar, pero ellos no pueden hacer el comentario que nosotros nos sentamos arriba de la plata. Ellos cuando hablan así, hablan de los gremialistas, que se lo digan a los gremialistas. Nosotros somos una entidad mutual. Y yo les digo así, lo dije el otro día en la radio y lo puedo volver a repetir en este momento. Nosotros tenemos un reintegro de parte de la superintendencia porque de los aportes generales queda un 15% en la superintendencia.
y ellos administran después reintegros. Nosotros tenemos que pagar las prestaciones y pedirle a la superintendencia el reintegro correspondiente. ¿Cómo pasa esto acá? Te dicen, bueno, cuando tenemos tiempo de revisar todos todos los antecedentes que presentamos nosotros en reintegro, te pagan. En este momento a nosotros nos deben 250 millones de pesos, plata que nosotros le hemos pagado a los prestadores ni enterados están de esto. Entonces, ¿qué voy a estar sentado arriba de la plata si la superintendencia nos debe 250 millones de pesos? Así que es feo que nos estemos picoteando de esta manera. Cada vez que los prestadores quieren hablar con nosotros estamos acá, no tenemos necesidad de irnos a ningún lado. Tenemos la gente que está en el departamento de convenio, todo el día estamos hablando con prestadores del país, nosotros estamos en el país, así que tenemos convenio en 24 provincias del país, y en cada provincia hay varios colegios, varias asociaciones médicas, varias asociaciones de sanatorios, así que no tenemos problema con nadie, le estamos pagando al día, estamos pagando a menos de 30 días, no sé, ¿qué más quieren estos muchachos? Ya nos pasó con los odontólogos y nos pasó con los oftalmólogos, que te cobran por ponerse una ropa especial, y salieron a ganar plata a pescar en la pecera cuando no se podía salir e ir a las clínicas a hacerte ver, o nos olvidamos que el encierro era para todos, que vos no te podías mover de tu casa para ir a un médico, apareció la videollamada, no sé cómo se llamaba, un poco así. Entonces, nos tenemos que estar, ¿qué nos pasa? Hay una crisis y todos nos queremos salvar de la crisis sin trabajar. ¿Qué nos pasa? Yo no tengo la culpa, nosotros estamos padeciendo también la rebaja o la baja de afiliados que han perdido su trabajo, o de los empleadores que todavía mantienen su empleo y no pueden pagar. Y esa gente, cuando tiene un problema de salud, nosotros los tenemos que atender. A ver, no todo es tan fácil como dicen estos muchachos, pero bueno, los sanatorios son un negocio y son un hotel, y si en el hotel no va gente, y no se ocupan las camas. Pero la culpa no la tienen los clientes. No sé cuál es. Yo sé cuál es la negociación. Se vienen a hablar con nosotros, nos dicen, nosotros proponemos esto y nosotros les vamos a dar los fundamentos de por qué se puede hacer y por qué no se puede hacer. Sí, Juan. Porque también he hecho el Ministerio de Salud y preguntar por qué no está autorizada esta práctica. ¿Me entienden? Sí, así está bien. Juan, de cualquier manera... Se trata de quién tiene más publicidad y nosotros no necesitamos publicidad. Sí. Si nosotros, que digan a ver si le pagamos o no le pagamos, siempre hemos cumplido. En época de crisis fea también hemos cumplido. Así que cuando la gente sanatorial quiere conversar con nosotros lo puede hacer. Recibimos mensajes, estamos hablando, ¿viste? Pero bueno, a ver quién habla más fuerte. Yo puedo hablar en este momento porque ustedes me invitan, pero yo no lo busqué para decirle, che, venga, porque yo le tengo que hacer la contra a estos muchachos. La contra la estoy hablando razonablemente. Bien. Bueno, este es mi punto de vista. Bien. Si quieren saber algo más, me preguntan, ¿no? ¿Cómo no? Juan, de cualquier manera, convengamos que eso que vos estás planteando, el hecho de tener una reunión, o por lo menos 3 reuniones anuales para evaluar cómo siguen las relaciones entre las obras sociales y los sanatorios, es parte de un proceso que, por otro lado, la medicina lo está viviendo, que es el avance tecnológico, que son las transformaciones, que son las nuevas prestaciones y seguramente los nuevos medicamentos que van apareciendo y significan indudablemente una movida significativa de lo que tiene que ver con el negocio de la salud. Mirá, en ese aspecto está muy claro. Todas las nuevas prestaciones que van saliendo, realmente las estamos haciendo bajo convenio, no nos quedamos por fuera, ni hablar cuando vienen las drogas, que serían los medicamentos. Todo lo tenemos nosotros planteado, con todos tenemos que negociar. Vos sabés lo que es la nueva tecnología, es increíble el dinero que te lleva. Para nosotros antes era el 4º o 5º lugar de gastos, pasó a ser el 3er lugar de gastos, de todo lo que sea imágenes. ¿Me entendés? Se ha hecho realmente un uso extraordinario, se le está dando a todo lo que es imágenes. Así que, miren, ustedes los periodistas siempre tienen muchas ocupaciones y diversas ocupaciones, pero yo los invito un día
Mira, tenemos el balance cerrado al 31 de julio. Le puedo entregar, te lo voy a mandar a tu domicilio, Héctor, para que vean el dinero que se gasta en drogas y en las prestaciones. Nosotros le presentamos el balance a las 80, 90 mil personas que son titulares, que suman 212 mil personas de los grupos familiares. Así que nosotros le mandamos el balance todos los años de la Mutual y de la obra social, y con un detalle en qué se gasta la plata. Es importante ver el gasto de la salud. La salud es cara realmente, y nosotros, fíjense que nos obligan a aumentar siempre y cuando la superintendencia lo determine. Este año todavía no aumentó nada, y nosotros le estamos dando un aumento que oscila del 25, 28% a todos los prestadores en el año, ¿no? Entendámoslo. Pero bueno, te tenés que ir adaptando. Los salarios no todos han aumentado. También nos tenemos que adaptar, porque nosotros, la mayoría son asalariados, un 10% son autónomos. Bien. Tenemos también jubilados nosotros, así que no es que estamos sentados arriba de la plata. La tenés que estar administrando todos los días y controlando. Juan José. Y la salud no se puede controlar. Juan José, queremos agradecerte este instante con nosotros en esta noche. Bueno, muchas gracias. Y perdonen que la comunicación creo que no fue muy buena, pero bueno, yo a disposición de ustedes, son gente amiga, así que lo que ustedes necesiten, acá estoy. Lo hemos visto bien y lo hemos escuchado bien. Yo sé que usted tiene un poquito de problemas para recibirnos, ¿eh? Que tenga buenas noches. Hasta luego. Gracias, gracias. Bien, hablábamos con Sagardía y la postura que tiene que ver con las obras sociales. Sí, obras sociales y sus vínculos con los sanatorios. Los sanatorios salieron con los tapones de punta y plantearon en todo caso una cuestión en donde colocan al afiliado prácticamente en una situación de rehén, porque necesita la prestación y por otro lado la prestación no está codificada. Y el hecho de no estar codificada representa la imposibilidad, en todo caso, para las obras sociales, no para estas solamente, sino para todas, de poder cumplir. Me quedo con lo que dijo Sagardía, y qué lindo sería cuando uno lo internan estar en un hotel, no en un sanatorio. Claro. Bueno, él dio ese ejemplo respecto a lo que está sucediendo. Y bueno, por lo que él instruye, están cobrando todas estas prácticas que no están preacordadas con las obras sociales. Bien, vamos a la pausa, ya estamos con ustedes. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Guastavino e Invert atiende con más eficiencia el norte de la ciudad y zona de influencia. Guastavino e Invert, presencia territorial en Aristóbulo del Valle al 5700. Bien, la diputada Cecilia Arcano va a estar con nosotros. Cecilia, muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, tu caso es un caso bastante particular. Has estado contagiada de COVID y hiciste un tratamiento en donde te ayudó mucho el ibuprofeno aspirado, de manera tal que suponemos que eso es lo que podemos conversar contigo y tenés una vasta experiencia para contarnos. Sí, bueno, la verdad que desde el momento que di positivo de COVID me comuniqué con mis médicos tratantes, que son médicos especialistas en investigación, entre ellos hay neumonólogos, clínicos, y bueno, empezamos a seguir el cuadro, digamos, y la evolución del mismo durante los días. Al principio comencé con algunos chuchos de frío, con una febrícula, con un dolor muscular, un poco de dolor de cabeza,
a lo que luego se le fue agregando alguna otra sintomatología, como muchísimo cansancio, dolor detrás de los ojos, ya el dolor era muchísimo más intenso. Bueno, y al pasar de los días la fiebre no cedía, estuve más de 10 días de fiebre seguidos, pero lo que me llevó a utilizar el ibuprofeno inhalado fue el tema de estar saturando oxígeno por debajo de lo normal, y por un cuadro de disnea, que para que nos entiendan todos es estar sentada, o sea, sin hacer ningún tipo de actividad, y que la respiración requiera de mayor velocidad para que entre la misma cantidad de aire en los pulmones. Entonces, ante este cuadro, yo me asusté, bueno, veníamos siguiendo cada uno de los síntomas, como te decía antes, y mis médicos que tenían en Rosario un lote de ibuprofeno inhalado, en virtud de que, como hacen investigación, lo tenían para un tratamiento de fibrosis quística, bueno, consultaron con la Fundación Respirar, hicieron unas interconsultas médicas con distintos especialistas y recomendaron el uso compasivo del ibuprofeno para aliviar la sintomatología. Ahora bien, previo a eso, yo tuve que firmar un consentimiento informado donde se me explicaban las características del tratamiento, se me explicaban los pros y los contras de utilizar un medicamento que todavía no tenía evidencia científica suficiente para que podamos hablar de alivio sintomatológico de cuadros de COVID. Entonces, previo a la firma de consentimiento informado, me hice cargo de las consecuencias del tratamiento y bueno, realmente en mi caso el resultado fue favorable, hubo un alivio de los síntomas inmediatamente posterior a las nebulizaciones con ibuprofeno. Y luego de pasar el transcurso de la enfermedad y de haber sido dado de alta, cuando hice los estudios posteriores con una resonancia, una tomografía computada de pulmones, ahí pudieron detectar de que todavía tengo una lesión producto del COVID y que seguramente mi cuadro hubiese estado bastante más complicado en el transcurso de la enfermedad. Cecilia, me dijiste que cuando hacías las inhalaciones tenías una solución rápida. ¿Qué sensación tenías en sí? En realidad ante el cuadro esa de la agitación, de la necesidad de respirar más rápido, eso cedía inmediatamente y era como que la respiración se lentificaba, pero sobre todo yo tenía una presión muy fuerte en el pecho y en la espalda, lo que me producía como una compresión en este sentido, como si tuviera dos planchuelas que me estuvieran haciendo fuerza, una de adelante y otra de atrás, y eso cedía inmediatamente. A los minutos de hacer la nebulización, esa compresión cedía y ese dolor aflojaba. Bien, Cecilia, nos parece muy interesante todo lo que tiene que ver con los testimonios de carácter personal, porque de todos esos testimonios se aprende. Y se nos ocurre en todo caso que, haciendo un salto que tiene que ver con la institucionalidad y sobre todo con el hecho de que haya un derecho para que la ciudadanía pueda tener acceso a lo que vos en todo caso conseguiste a través de la recomendación de tus médicos, ¿qué es lo que está faltando en la provincia de Santa Fe? Te pido que la respuesta en todo caso trates de comprimirla porque estamos en el final del programa y eso yo creo que tu testimonio en este sentido es sumamente importante. Rapidísimo. En el día de hoy, en la sesión del día de la fecha, lo que logramos es aprobar un proyecto. Sí, te escuchamos. Te estamos escuchando. Ay, perdón, no. Yo perdí la pantalla, pero bueno, si me escuchan mejor. Te estamos escuchando y te estamos viendo.
logramos aprobar un proyecto que tiene que ver con que le solicitamos desde el Poder Legislativo al Ejecutivo que suscriba convenio con el laboratorio que provee el ibuprofeno inhalado en idéntico costo que lo haría el IF, hasta que el IF pueda producirlo por cuenta propia. Esto es, que pueda conveniar con el laboratorio LUAR, que es el que tiene la patente del ibuprofeno, para que todos puedan tener acceso a esta medicación. Y digo en idéntico costo porque el tratamiento es gratuito, solamente el Estado lo que estaría pagando es la materia prima y el vidrio, nada más. Bien. Bueno, muchísimas gracias por atendernos esta noche y por contarnos tu experiencia. Creo que eso era lo importante que queríamos remarcar en la noche y saber de primera mano cuáles eran los síntomas y en qué mejoraba la situación cuando uno hacía el tratamiento del ibuprofeno aspirado. Bueno, muchas gracias a ustedes y perdón que yo los perdí, yo en imagen los perdí, pero no importa, si ustedes me ven, no hay ningún problema. No, te vemos bien. Acá estamos y todavía no nos perdimos. Bueno, que tengas muy buenas noches. Buenas noches, Muy buenas noches. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, hicimos el programa. ¿viste? Hicimos el programa. Lo hicimos. Hicimos el programa. Digo hicimos el programa porque había por allí algún problema técnico que tenía que ver con Sagardía, que por ahí no nos escuchaba bien, o recién el caso de Cecilia que perdía la imagen. Bueno, tiene que ver con las situaciones de la comunicación, que están ajenas a nosotros y que por allí en una noche hacen que se ponga un tanto más difícil la cosa. Sí, el tema de la conectividad pasa a ser una cuestión prioritaria para el Estado en el sentido de ayudar a los agentes privados para que la conectividad sea eficiente. La necesitamos en función de esta situación en donde se plantea el aislamiento. Bueno, bien, pero el aislamiento necesita de la conectividad, si no, no es factible. Agradecer a todo el canal y al director y a todo el departamento técnico del canal que ha trabajado mucho para que el programa de hoy salga de la forma que sale. Bueno, en una semana nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. Hasta luego.